Jesús, el Hijo de Dios, el Mesías prometido, el ser humano más hermoso que haya pisado este planeta, está colgando de una cruz. Las manos que sanaron al ciego, clavadas en un madero. Los pies que anduvieron sobre el mar, traspasados por los clavos. La voz que cayó a la tormenta, clamando tengo sed. Y su cuerpo que es el verbo hecho carne, colgando de una cruz. El único inocente muriendo como malhechor. El rey del mundo sufriendo una muerte cruel. ¿Por qué? Él no murió como una víctima, no. Él entregó su vida voluntariamente y por amor. Decidió sufrir la muerte que tú y yo merecíamos. Recibió todo el castigo por nuestro pecado y pagó todas nuestras culpas. Y todo lo hizo por el gozo puesto enfrente suyo, por nuestra salvación, por nuestra libertad. Su sufrimiento es nuestra redención. Su cruz es nuestra liberación. Su muerte es su victoria. En la cruz vemos la gloria de Dios, su amor, su poder, su perdón, su majestad, su misericordia, su victoria sobre el mal. A los pies de la cruz traemos todo nuestro pecado y nuestras cargas. En la cruz de Cristo somos perdonados. En su cruz nuestro ser descansa. En su cruz conocemos quién es Dios. Sean todos bienvenidos a este culto de adoración a nuestro Señor. Este es un culto muy especial, este culto de Viernes Santo, tradicionalmente conocido como culto de las 7 palabras. Y es un momento muy importante, mis queridos hermanos y hermanas. Les doy la bienvenida y es un gusto que estemos todos juntos. Y también los quiero invitar, los quiero exhortar a que tengamos un corazón bien dispuesto, una mente abierta y todo nuestro ser listo para recibir la palabra de Dios. El día de hoy recordamos el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo, su muerte en la cruz, la cruel muerte que sufrió nuestro Señor, pero también su entrega, su sacrificio voluntario por nosotros para salvarnos, para perdonar nuestros pecados, con el cual compró nuestra liberación. Así es que les invito a que escuchemos lo que Dios quiere decirnos, que tengamos mucha disposición de corazón para obedecerle, que contemplemos la cruz de Cristo, que contemplemos su gloria y que recibamos su perdón y su gracia maravillosa, y que todo este tiempo de culto estemos con mucho compromiso, que lo tomemos muy en serio, porque es un momento muy importante para nuestra fe. Leamos un texto bíblico ahora. Isaías 53, del 3 al 5, dice: Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Amén. Amén. Oremos. Bendito Señor, aquí estamos delante de ti, recordando, Señor, tu sacrificio en la cruz. Tú que eras el Verbo encarnado, tú que eres Dios entre nosotros, Señor, te entregaste, te humillaste hasta lo sumo, por lo cual, Señor, comprando nuestra salvación, comprando nuestra liberación, nuestra redención. Por eso te exaltamos, por eso creemos en ti, por eso te seguimos, Señor, porque solamente por tu obra maravillosa somos salvos. Permítenos recibir tu gracia y seguirte con todo nuestro corazón. Y en este día, Señor, recordar el sacrificio que hiciste por nosotros, con mucha seriedad, Dios, y recibir el perdón de pecados. En el nombre santo de nuestro Señor Jesucristo oramos. Amén. Amén. Amén.
mostraste mi redención. Tú dejaste tu trono, viniste por mí, Sufriste el oprobio, me amaste hasta el fin. como dócil cordero, llevado a morir. Tu sangre entregaste y por ti puedo vivir. Tú tomaste mi lugar en la cruz y sufriste lo que yo debí sufrir. Tú cargaste con mi culpa, Jesús, y mi vida te la entrego a ti. Por tu llaga soy sano y tengo perdón. Con tu muerte obtuve la salvación. Pude ser perdonado por tu condenación. Hoy disfruto la vida por tu inmenso dolor. Tú tomaste mi lugar en la cruz y sufriste lo que yo debí sufrir. Tú cargaste con mi culpa, Jesús, y mi vida hoy la rindo ante ti. Tú tomaste mi lugar en la cruz y sufriste lo que yo debí sufrir. Tú cargaste con mi culpa, Jesús, y mi vida hoy la rindo ante ti. Te adoraré con todo lo que soy, mi corazón te entregaré, Jesús. Te adoraré con todo lo que soy, mi corazón te entregaré, Jesús. Te adoraré con todo lo que soy, mi corazón te entregaré, Jesús. Te adoraré con todo lo que soy, mi corazón te entregaré. Te adoraré con todo lo que soy, mi corazón te entregaré, Jesús. Te adoraré con todo lo que soy, mi corazón te entregaré, Jesús. Te adoraré con todo lo que soy, mi corazón te entregaré, Jesús. Te adoraré con todo lo que soy, mi corazón te entregaré, Señor. ¿Qué semana tan especial estamos viviendo como iglesia? Porque
Todos los días tenemos actividades, cultos, cuentos, mensajes, canciones que nos recuerdan lo que Jesús hizo en estos días, en esta semana, la última semana de su encarnación, antes de ir hasta la muerte. Hemos aprendido que hizo milagros, que dio enseñanzas, pero este día viernes recordamos lo que hizo por nosotros y es una mezcla de sentimientos y emociones. Por un lado, por supuesto, está nuestro dolor, nuestra vergüenza, nuestra tristeza, porque reconocemos, los que somos cristianos reconocemos que Él fue a la cruz por nosotros. Cuando alguien pregunta quién lo crucificó, quién lo llevó a la cruz, uno tiene que mirarse en el espejo. Uno tiene por qué andar acusando a los judíos o los romanos. Uno tiene que mirarse en el espejo, porque Él fue a la cruz por nuestros pecados. Es lo que recordamos hoy. Sin embargo, no solo tenemos así dolor y vergüenza, sino también esperanza, alegría y gozo por lo que hizo por nosotros. Y aunque, como lo estudiaremos en el sermón, nuestro problema básico fue resuelto. El problema básico de nosotros era la condenación, nuestro pecado. Aunque ese es el problema básico y Él lo resolvió, Él también se interesa de nuestros otros problemas, de nuestras tristezas, de nuestras angustias, de nuestras carencias, nuestras relaciones personales quebrantadas, que insisto, son problemas comparados con el problema básico de la condenación, son pequeños, pero a Él le importan también, y se ocupa de ellos, y nos escucha. Por eso, ya que hoy celebramos que se ocupó de nuestro problema básico, vayamos ante Él y pongámosle en sus manos nuestras otras necesidades. Y si resolvió aquello, seguramente también se ocupará de estas otras cosas. Oremos. Señor Santo, aquí estamos delante de ti. Y tú nos conoces, Señor, y sabes que vivimos en este momento con temor en ocasiones, con angustias. Hay quienes están muy preocupados, hay quien no puede dormir incluso por lo que está pasando, por la pandemia, por la economía. Y también hay situaciones económicas, Señor, en cada hogar, y problemas laborales, y situaciones familiares también, y los hijos, y además los enfermos. Muchos enfermos, Señor, entre nosotros, algunos hospitalizados y algunos en casa recuperándose. Dios, por favor, ten misericordia de nosotros y bendícenos. Tú que tienes todo el poder y que incluso pudiste ejercer tu poder para salvarnos, también ponemos en tus manos estas otras cosas, Señor, de la vida diaria. Bendícenos, por favor, danos el pan de cada día y bendice nuestras vidas, Señor, en el trabajo, en la escuela, en la casa, en la salud de nuestra mente, de nuestros sentimientos y emociones. Ponemos en tus manos, Señor, nuestras angustias, nuestras penas, pero también te agradecemos y te bendecimos por las alegrías y por el gozo y por la provisión que nos das siempre, por estar a nuestro lado y por el propósito que das a nuestra vida, aún en medio de las circunstancias. Te alabamos, te glorificamos, te bendecimos y reconocemos que tienes bendiciones para nosotros. Gracias de antemano te damos por todas las que nos vas a dar hoy y en estos días que vienen. Bendito seas en Cristo Jesús. Amén. Aquel que dio su vida muriendo en una cruz, aquel que por salvarnos su sangre derramó, con su voz poderosa calmó la tempestad, se despojó a sí mismo, teniendo toda autoridad. Su nombre es Cristo, Jesucristo, herido y azotado, el Rey que por mí se ha humillado. Cristo, Jesucristo, salvándonos la vida, haciendo lo que nadie más podía. Si nadie nos ha amado como Jesús amó, el mundo no comprende, no merece salvación. Al buen Señor Jesús eso no le importó. Él dijo: yo me ofrezco y pago el precio de nuestro perdón. Su nombre es Cristo, Jesucristo, herido y azotado, el Rey que por mí se ha humillado. Cristo,
Jesús, el Hijo de Dios, el Mesías prometido, el ser humano más hermoso que haya pisado este planeta, está colgando de una cruz. Las manos que sanaron al ciego, clavadas a un madero. Los pies que anduvieron sobre el mar, traspasados por los clavos. La voz que cayó a la tormenta, clamando tengo sed. Y su cuerpo, que es el verbo hecho carne, colgando de una cruz. El único inocente muriendo como malhechor. El rey del mundo sufriendo una muerte cruel. ¿Por qué? Él no murió como una víctima, no. Él entregó su vida voluntariamente y por amor. Decidió sufrir la muerte que tú y yo merecíamos. Recibió todo el castigo por nuestro pecado y pagó todas nuestras culpas. Y todo lo hizo por el gozo puesto enfrente suyo, por nuestra salvación, por nuestra libertad. Su sufrimiento es nuestra redención. Su cruz es nuestra liberación. Su muerte es su victoria. En la cruz vemos la gloria de Dios, su amor, su poder, su perdón, su majestad, su misericordia, su victoria sobre el mal. A los pies de la cruz traemos todo nuestro pecado y nuestras cargas. En la cruz de Cristo somos perdonados. En su cruz nuestro ser descansa. En su cruz conocemos quién es Dios. Es tiempo de escuchar la palabra de Dios, de estudiarla y reflexionar en ella. Tomémosla con mano derecha si es posible, pongamos nuestra mano sobre ella y digamos: la palabra de Dios contenida en este libro es la verdad que acepto creer, es la enseñanza que me comprometo a seguir y es la esperanza que me atrevo a confesar. Nada me impide recibirla, nadie me evitará que la haga parte de mi vida y por ningún motivo dejaré de proclamarla. Estoy aquí para leerla, oírla y vivirla diariamente. Amén. Habla nuestras vidas, Señor, por favor, bendícenos. Te lo pedimos en Cristo Jesús. Amén. La muerte siempre es dolorosa y nos somete a un duelo que puede ser insuperable. Pero en el caso de la muerte del Señor, nos ayuda a comprender las dimensiones de su amor y la grandeza de nuestra esperanza. No debemos separar lo que celebramos hoy con lo que dice nuestro texto lema de este año. Estamos seguros de esto, que en medio de toda aflicción somos más que vencedores por medio de Jesucristo, quien nos amó. Por eso, este mensaje tiene que llamarse la victoria de la cruz, porque somos más que vencedores. Esto no sería realidad si no fuera por lo que el Señor Jesús hizo en la cruz del Calvario. Recordemos sus palabras, palabras llenas de dolor, pero también llenas de esperanza, llenas de perdón, de gracia, de misericordia y de una victoria que nos hace más que vencedores. He aquí entonces una reflexión de las 7 palabras de victoria desde la cruz. Hay que decir, o hay que recordar que en la antigüedad, la muerte en la cruz se calificaba como una maldición. Cicerón dijo de ella, la más cruel y terrible de las penas de muerte. El historiador Flavio Josefo dijo, la muerte más luctuosa de todas. Tácito dijo, pena de muerte propia de esclavos. Con tristeza y mucho dolor, debemos decir que la cruz colocó a nuestro Señor Jesucristo a la par con los criminales más infames de la historia de la humanidad. El que había entrado a Jerusalén como príncipe de paz, termina en el patíbulo fuera de la ciudad de la paz, como perturbador del orden y como un perturbador de la paz, porque así fue acusado nuestro Señor y así fue llevado a la cruz. Es crucificado como el criminal más vulgar entre los criminales. Así lo había profetizado él. Miren lo que dice la palabra. Por tanto, yo le daré parte con los grandes y con los fuertes repartirá despojos. Por cuanto derramó su vida hasta la muerte y fue contado con los pecadores, habiendo él llevado el pecado de muchos y orado por los transgresores. Por supuesto, es el más inocente de los seres humanos. Es el más santo de los seres humanos que ha existido. Él no merecía ni una sola de las cosas que experimentó en la cruz, pero fue ahí por nosotros.
Y precisamente de este hecho surge una esperanza luminosa para todos los que reconocemos que somos pecadores y que merecemos la muerte, para todos los que estamos en esa condición, que nos sabemos pecadores y nos sabemos merecedores de la muerte. Lo que hizo Jesús viene a darnos un rayo de esperanza. Podemos decir que entre todos los mártires que han dado su vida por la fe, el Señor Jesús fue el primero de todos. Cuando decimos que Esteban el primer mártir, en realidad fue el segundo, porque el primer mártir fue nuestro Señor. Sin embargo, desde la cruz pronunció las palabras finales de su encarnación y con ella nos dejó la herencia de vida que ahora podemos disfrutar. Se trata de palabras de victoria que hacen que en lugar de luto tengamos esperanza y en lugar de tristeza tengamos el gozo de la redención. Analicemos y disfrutemos cada uno de estos gritos de victoria. Primera palabra, la victoria sobre la culpa, la bendición del perdón. Y Jesús decía: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y repartieron entre sí sus vestidos echando suertes. Lucas 23:34. El contexto de esta palabra es el diálogo que el Señor Jesucristo tuvo con unas mujeres de Jerusalén camino al Calvario. Les leo: y llevándole tomaron a cierto Simón de Cirene que venía del campo y le pusieron encima la cruz para que la llevase tras Jesús. Y le seguía gran multitud del pueblo y de mujeres que lloraban y hacían lamentación por él. Pero Jesús, vuelto hacia ellas, les dijo: hijas de Jerusalén, no lloréis por mí, sino llorad por vosotras mismas y por vuestros hijos. Porque he aquí vendrán días en que dirán: bienaventuradas las estériles, y los vientres que no concibieron, y los pechos que no criaron. Entonces comenzaron a decir a los montes: caed sobre nosotros, y a los collados cubridnos, porque si en el árbol verde hacen estas cosas, en el seco, ¿qué no se hará? Llevaban también con él a otros dos que eran malhechores para ser muertos, y cuando llegaron al lugar llamado de la calavera le crucificaron, y a los malhechores uno a la derecha y otro a la izquierda, y Jesús decía: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen, y repartieron entre sí sus vestidos echando suertes. La enseñanza del Señor a estas mujeres que lloraban hace referencia a lo que sucedió en el año 70 después de Cristo, cuando Tito, un general romano, sitió Jerusalén y le propinó una gran tribulación. ¿Podemos notar eso? Es el Señor Jesucristo preocupado por su pueblo, preocupado por la gente y advirtiéndoles de las consecuencias terribles y nefastas del pecado. Esto nos hace recordar lo siguiente: la base de toda tragedia es la culpa. Sí, la base de toda tragedia humana es la culpa. Desde que Adán y Eva se atribuyeron el derecho que no les correspondía de decidir por ellos mismos lo que es bueno y lo que es malo, y desobedecieron al Señor, comenzó nuestro problema. La mujer que me diste, dijo Adán. La serpiente me engañó, dijo ella. Pero no hay duda, culpables. Después de esto, en la primera generación de descendientes, el asesinato de Caín a su hermano Abel, germen de todas las guerras del mundo. ¿Soy acaso guarda de mi hermano?, dijo el insolente ante la pregunta: ¿dónde está tu hermano? No hay duda, culpables. La corrupción temprana de la raza humana antes del diluvio, culpables. Los soberbios constructores de la Torre de Babel, que pretendían llegar al cielo sin la ayuda de Dios, para escribir gloria al hombre en las alturas, la soberbia humana que hasta la fecha nos inunda, culpables. Y a partir de ahí, las guerras, los imperios que esclavizaron a otras razas o pueblos, la idolatría, la depravación humana. Pablo resume esta depravación muy claramente. Mire, voy a escoger algunos textos de Romanos capítulo 1 para recordar esto terrible de nuestra culpabilidad. Profesando ser sabios se hicieron necios y cambiaron la gloria de Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible. Deshonraron entre sí sus propios cuerpos, cambiaron la verdad de Dios por la mentira, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra la naturaleza. Los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lascivia unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos hombres con hombres, estando atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños y malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia. No solo las hacen, sino que también se complacen con los que la practican. Y yo podría añadir aquí, incluso hacen leyes en los países, hacen leyes para defender a los que hacen semejantes cosas. Lo más maravilloso es que el Señor no intercede por la humanidad porque la desconoce. Esta descripción de Pablo y todo esto que nos dicen estos pasajes hablan de nuestra culpa. Somos culpables, hay culpa sobre nosotros, hay maldad sobre nosotros, merecemos condenación. Pero lo interesante es que el Señor Jesucristo intercede por la humanidad, pero no porque no la conoce,
sino porque conoce a cada ser humano plenamente. De hecho, esta palabra la dijo precisamente por los que le crucificaban en ese momento. Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Este argumento, porque no saben lo que hacen, no significa su intención de como disculparnos de la culpa o eliminar nuestra responsabilidad. Más bien representa su absoluta comprensión y su compromiso por interceder por nosotros ante su Padre. Él se constituye en el abogado defensor, en el hermano mayor, en el puente, el intercesor. Se constituye en el sacerdote que entrega su sacrificio por los pecados del pueblo. Pero en esta ocasión, Él era también el sacrificio y nosotros el pueblo. Él es el sacerdote que entregó un sacrificio para conseguir perdón. Pero el sacrificio que entregó era Él mismo. He aquí la victoria del perdón. Cuidado, porque no sabernos culpables, creernos inocentes, creernos sin pecado, creernos no merecedores de la muerte, nos aleja de esta palabra y de esta victoria. Necesitamos reconocer nuestras culpas y acercarnos a Él y experimentar la victoria del perdón. He aquí la victoria del perdón. Vivámosla. Segunda palabra. Jesucristo le dijo a uno que estaba siendo crucificado junto a Él: de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Esto está en Lucas 23:43. Y esta palabra nos habla acerca de la victoria sobre la duda, la bendición de la seguridad. Estamos estudiando la victoria de la cruz, la victoria de Jesús en la cruz. La cruz podría ser un símbolo de derrota, de fracaso, pero en Jesucristo no lo es. Para Jesucristo la cruz es un símbolo de su victoria. Jesucristo en la cruz está derrotando los poderes del mal, está resolviendo los problemas de la humanidad. Y en este caso, con esta palabra, Jesucristo está resolviendo el problema de la duda. De cierto te digo, de verdad te digo, de mi cuenta corre, que hoy estarás conmigo en el paraíso. Esta palabra destroza, destruye, vence a toda duda que podamos tener los seres humanos, que es un problema muy común de los seres humanos, la duda. Nos preguntamos qué va a pasar, nos preguntamos qué va a pasar en el futuro. Los jóvenes se preguntan qué voy a estudiar, qué va a ser de mí, qué carrera voy a estudiar, cómo va a estar la situación económica, cómo va a estar el país, cómo va a estar la inseguridad, cómo va a estar la crisis de salud, cómo van a ser las enfermedades en el futuro. Hay duda, hay incertidumbre, hay preocupación por lo que va a pasar en el mundo. No confiamos en nadie, no confiamos en el gobierno, hay quien no confía ni en las vacunas. Hay incertidumbre en el mundo. Sin duda la duda es un problema de la humanidad. Y Jesucristo en la cruz nos dice: hey, hay duda en el mundo, cierto, pero yo en la cruz destruí la duda y te doy seguridad, te doy salvación. Eso es lo que Jesús nos ofrece y esta es la victoria de Jesús en la cruz. El futuro es incierto, pero en Jesucristo hay seguridad de salvación, mis queridos hermanos. Es lo que Él compró en la cruz. Tenemos aquí a dos ladrones, se les llama tradicionalmente, dos malhechores, dos criminales. Por las palabras que usa la Biblia podemos entender que estos eran revolucionarios, eran considerados peligrosos para el orden social. Quizá eran judíos que vivían inconformes con el poder del Imperio Romano y querían rebelarse. Y por eso estaban ahí siendo crucificados, porque la cruz no era un castigo para cualquier malhechor, para cualquier criminal, era un castigo para aquellos criminales que eran una amenaza para el status quo, eran una amenaza para el estado de cosas como están, para el gobierno, para la sociedad, y eran crucificados como un castigo ejemplar para que nadie quisiera rebelarse contra el poder. Y ahí estaban siendo crucificados, estaban muriendo como vivieron. Se dedicaron a la violencia en su vida y estaban muriendo en una cruz. Sin embargo, uno de ellos cree en Jesucristo, el otro se burla de Jesucristo y el otro cree en Él. Y Jesús le responde: de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Este malhechor creyó en el crucificado. No creyó en uno que estaba haciendo milagros maravillosos de calmar la tormenta o de sanar a un enfermo. Estaba creyendo en uno que estaba muriendo en la cruz. Y le dice: acuérdate de mí cuando estés en tu reino. Y Jesucristo le dice: tú estarás conmigo. Esta es la victoria de la seguridad. La victoria de la duda, la victoria que nos da seguridad. Y nos enseña una cosa muy clara e importante. Miren, hermanos, el mundo se divide en dos clases de personas: los que creen en Jesús y los que no creen en Jesús.
Hay quienes creen en Jesús y obtienen la seguridad de vida eterna, y hay quienes no creen en Jesús. ¿De quiénes quieres ser? ¿De cuáles quieres ser? Hay una línea divisoria que marca la humanidad, que divide la humanidad en dos. ¿De qué lado estás, mi querido hermano? ¿De qué lado estás? Hay un desafío muy claro en esta palabra. Cree en Jesús. Cree en el crucificado, porque no se quedó crucificado, sino que resucitó. Cree en el que ofrece vida eterna. Cree en el que te dice, hoy estarás conmigo en el paraíso. Te invito a mi paraíso. ¿Quieres venir? Hay una pregunta aquí para cada uno de nosotros. ¿Cuál es tu respuesta? Espero que sea creer en Él con todo tu corazón. Esta es la victoria sobre la duda que nos da seguridad. Y la invitación es, cree en Jesús con todo tu corazón. Tercera palabra, la victoria sobre la soledad, la bendición de la comunidad. Cuando vio Jesús a su madre y el discípulo a quien él amaba, que estaba presente, dijo a su madre, mujer, he ahí tu hijo. Después dijo al discípulo, he ahí tu madre. Y desde aquella hora el discípulo la recibió en su casa. Juan 19:26. Aunque la fe es un asunto personal, el Señor vino a formar una comunidad, un rebaño, un edificio espiritual, un cuerpo, una familia. En el mundo hay odio, envidia, celos y desunión en diferentes niveles y bajo distintas circunstancias, entre países, entre razas, entre gobiernos, entre partidos, entre empresas, entre equipos, entre familias y entre un ser humano y otro. El egoísmo humano es un enorme obstáculo que nos impide experimentar la bendición de la comunión entre seres humanos. Alguien dijo, ¿quién hizo los muros que no construyó los puentes? Por nuestro pecado hemos construido barreras que nos separan y nos condenan al infierno de la soledad. Sin embargo, el Salvador vino a darnos una nueva naturaleza y con ello la oportunidad de vencer el egoísmo que nos separa. Por el poder transformador de Cristo podemos ser comunidad y vencer la soledad. Esto es el milagro de una comunidad de nacidos de nuevo, que podemos expresar el amor para extender lazos entre hermanos, lazos que derrotan a la soledad. Es la herencia que desde la cruz el Señor nos dejó, la provisión de la fraternidad, la bendición de la comunidad de creyentes, hermanos entre sí. Aunque haya muchos aspectos humanos que pudieran separarnos, hay uno por encima de todo que nos une. Así lo había profetizado el mismo Señor cuando dijo, y yo, si fuere levantado de la tierra, a todos atraeré a mí mismo. Y decía esto dando a entender de qué muerte iba a morir. Esto en Juan 12, versículos 32 a 33. Podemos decir que Él es el imán que nos une a pesar de nuestras diferencias. Nos unimos en torno a ese imán que es nuestro Señor Jesucristo. No estamos solos, no somos islas en medio de un mundo alejado de Dios. Somos la comunidad creada a partir de la cruz de Cristo para bendecirnos unos a otros. Somos una familia de fe que nos fortalecemos, nos complementamos y nos amamos aún en medio de un mundo de odio. Ante la pérdida y el dolor, como en ese preciso momento lo vivían María y Juan ante la cruz de su amado Señor, Jesús extiende sus brazos de amor proveyendo hermanos, fraternidad, comunidad de fe, para sostenernos unos a otros en este camino de la fe. Si ahora mismo estamos juntos a pesar de que no podemos hacerlo presencialmente, si lloramos juntos, si celebramos juntos, si compartimos el camino de la fe juntos, la razón es muy sencilla. Él nos unió en su muerte y nos dio vida. Que nadie se quede fuera de esta comunión. El beneficio de la hermandad es algo que debemos aceptar voluntariamente. He aquí la victoria de la hermandad. ¿Qué hacer ante esta bendición, hermanos? Solo una cosa, unámonos. Amén. Cuarta palabra, la victoria sobre la condenación. La bendición de la sustitución. Cerca de la hora novena, Jesús clamó a gran voz diciendo, Elí, Elí, lama sabactani. Esto es, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Mateo 27:46. Lucas nos dice que la hora novena era la hora principal de la oración en el templo. Pedro y Juan subían juntos al templo a la hora novena
la de la oración, dice Hechos 3:1. Y fue precisamente a esa hora, la hora de la oración más importante en el templo, cuando el Señor oró. ¿No parece interesante? Es claro. Espiritualmente hablando, Él estaba entrando al templo de Dios para ofrecer el sacrificio, para orar por nosotros. Y fue precisamente a esa hora cuando el Señor oró usando la primera parte del Salmo 22. Si usted lee el Salmo 22, versículo 1, dice: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Y seguimos leyendo el Salmo. Notaremos que se cumplió lo que dice ese Salmo en la vida de Señor Jesucristo en ese momento de su pasión por nosotros. Déjeme leerle algunos pasajes en donde al leer el Salmo estaremos recordando lo que pasó en la cruz, estaremos imaginando lo que pasó en la cruz, y ese Salmo fue escrito cientos de años antes. Es un Salmo mesiánico, un Salmo profético. Todos los que me ven me escarnecen, estiran la boca, menean la cabeza diciendo: se encomendó a Jehová, líbrele él, sálvele, puesto que en él se complacía. He sido derramado como aguas, y todos mis huesos se descoyuntaron. Mi corazón fue como cera derritiéndose en medio de mis entrañas. Como un tiesto se secó mi vigor, y mi lengua se pegó a mi paladar. Y me has puesto en el polvo de la muerte, porque perros me han rodeado, me han cercado cuadrilla de malignos, horadaron mis manos y mis pies. Contar puedo todos mis huesos, entre tanto que ellos miran y me observan. Repartieron entre sí mis vestidos, y sobre mi ropa echaron suertes. ¿No es impresionante esto? Un salmo cantado por David siglos atrás nos decía lo que experimentaría nuestro Señor. Por eso Él comenzó con este salmo. Se trata de un salmo mesiánico que seguramente el Señor aprendió desde niño. Imaginan al Señor Jesucristo cuando era un niño diciendo el Salmo 22. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Tal vez en ese momento Él no tenía la conciencia de lo que pasaría más adelante, porque recuerden, era un hombre, 100% hombre, se encarnó de verdad. No se disfrazó de hombre, se hizo hombre. Ahí estaba el Hijo de Dios, el que llamaba papito, Abba, a Dios. Ahí estaba con un grito de angustia ante su Padre. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Ya hemos dicho que esta es la palabra más profunda y difícil de entender. ¿Cómo es que Dios se abandonó a sí mismo? No lo entendemos, pero solo podemos recibir algún rayo de luz cuando reconocemos que el Señor experimentó en la cruz del Calvario el infierno que todos nosotros merecíamos. Ahora bien, el Padre estaba con Él, de eso no hay duda. Y como había dicho el Padre en el bautismo de Jesucristo, dijo: en Él tengo mi complacencia. El Padre estaba con Él. Y estaba en complacencia porque estaba haciendo una obra de salvación por nosotros, pero en virtud de que nuestro Señor se había adjudicado nuestro pecado, Él estaba experimentando el abandono más absoluto que puede existir. Él, como ser humano, muriendo por nosotros, estaba experimentando el abandono más absoluto que puede existir. En el Génesis, un hombre le quita la vida a su hermano. Y en el Gólgota, el Hijo del Hombre entrega la vida por sus hermanos. He aquí los dos extremos de la humanidad. He aquí los dos extremos de la raza humana. Estar bajo condenación es la gran tragedia del ser humano. Y no hay nada que podamos hacer al respecto. La cosa es clara. No podemos salvarnos a nosotros mismos. No podemos llegar a Dios por nuestro propio esfuerzo. No podemos borrar nuestro nombre del libro de la condenación y escribirlo en el libro de la vida. Sin embargo, la obra salvadora de Jesús vino a superar esa barrera y ofrecernos la victoria sobre la condenación. Este es el beneficio por el que podemos tener vida, aún mereciendo la muerte. Él ocupó nuestro lugar. Es el beneficio de la sustitución. Él ocupó nuestro lugar. ¿Qué hacer ante esta verdad? Solo una cosa: vivir honrando su nombre. No nos conformemos con solo existir, ni con vivir a medias. He aquí la victoria sobre la condenación. Vivamos a plenitud. Que si la pandemia, que si los problemas económicos, que si la delincuencia, como dicen por ahí, son simplezas. Nuestro problema básico son peccata minuta, dicen por ahí, ¿verdad? Son simplezas, son niñerías. Nuestro problema básico y fundamental fue resuelto. He aquí la victoria sobre la condenación. Vivamos a plenitud. Amén.
Quinta palabra, la victoria sobre la incomprensión, la bendición de la solidaridad. Jesucristo dijo desde la cruz, tengo sed. Miren cómo dice Juan 19:28. Después de esto, sabiendo Jesús que ya todo estaba consumado, dijo, para que la escritura se cumpliese, tengo sed. Y esta es la victoria sobre la incomprensión y la bendición de la solidaridad. Todos hemos dicho alguna vez, todos nos hemos sentido alguna vez incomprendidos. Los jóvenes les dicen a los adultos, no me comprendes. Los jóvenes les decimos, porque yo me creo joven todavía más o menos, no me comprendes. Y los viejos le dicen a los jóvenes, no nos entienden. Nos sentimos incomprendidos. Las mujeres se sienten incomprendidas por los hombres se sienten incomprendidos por las mujeres. Los mayores contra los jóvenes, los de un país contra los de otro país, los de una raza, los de un color de piel contra los de otro color de piel, los de un partido político contra los de otro partido político, los de unas ideas ideológicas contra los de otros. No me comprenden, no nos entienden, no me valoras. También nos hemos sentido así, minusvalorados. Nos sentimos que no nos dan el tiempo, la importancia que merecemos, que nos sentimos que alguien nos dice, no sirves, no importas. Y Jesucristo con esta palabra, con esta sencilla frase, tengo sed, nos está diciendo, te comprendo mi querido hermano, te comprendo mi querida hermana, Dios te entiende, Jesucristo te entiende. Él también tuvo sed, Él también tuvo dolor, Él también experimentó la pérdida, Él también experimentó el sufrimiento, el dolor. Esas son las palabras más hermosas que a mí me gusta decirlo así, que resumen el Evangelio. Dios también. ¿Te sientes incomprendido? ¿Te sientes solo? ¿Te sientes sufriendo? ¿Te sientes que te falta algo? ¿Te sientes que perdiste un ser querido? Déjame decirte algo, Dios también fue tentado, Dios también pasó por el dolor, Dios también vio a los suyos sufrir y morir. Dios también. Jesucristo dijo, tengo sed. Si imaginamos esta escena, es verdaderamente profunda. Nos hace temblar de la emoción. Escuchar a nuestro Maestro, a nuestro Señor desde la cruz, con sus pies y sus manos clavados a una cruz, sufriendo un dolor indescriptible y decir, tengo sed. Imaginen esta escena. Miren cómo dice Hebreos 4, del 15 al 16. Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado, y por tentado entiéndase también que sufrió, que fue tentado, que pasó por la prueba en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Por eso, acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. La incomprensión es un problema de los seres humanos. No nos podemos meter a la cabeza de los otros. A veces menospreciamos los sentimientos de otros. Ay, ¿por qué te haces tanto drama? No seas dramático, no seas dramática. Con Dios nunca es así, mis queridos hermanos. Dios nos entiende, Dios sabe lo que estamos pasando. Dios sabe lo que estamos sintiendo, Dios sabe lo que estamos experimentando. Dios, repito, también sufrió, también lloró, también perdió a sus seres queridos, también experimentó el dolor, también fue un inmigrante, también tuvo sed, también tuvo hambre, también tuvo necesidad. Y nos dice, te entiendo. ¿Qué debemos hacer ante esta palabra? Esta es la victoria sobre la incomprensión. ¿A qué nos invita? ¿A qué nos desafía? ¿Sabes a qué nos desafía? Acercarnos a Él. ¿Nos entiende? ¿Qué podemos hacer? Tener una relación personal, cercana, íntima con Él. Eso es lo que queremos de cualquier relación, alguien que nos entienda, alguien que sepa lo que estamos pasando, alguien que tenga algo en común con nosotros. Eso buscamos en nuestros amigos, eso buscamos en nuestra pareja, eso buscamos en la gente que nos rodea, alguien que nos entienda de verdad. Bueno, no hay nadie que nos va a entender tanto como nuestro Señor Jesucristo. Acércate a su trono de gracia, acércate a Él. Esta es una palabra que es la victoria sobre la incomprensión y que nos desafía a acercarnos a su trono de gracia, que nos entiende, su humanidad. Es una palabra que nos habla de la encarnación de Cristo Jesús. Sufrió todo lo que debía sufrir. No fue una obra de teatro en la cruz, no estaba fingiendo estar sufriendo. Jesucristo sufrió todo el dolor. De verdad lo sufrió, lo experimentó en carne propia y por eso nos comprende, nos entiende. Acerquémonos a Él. Sexta palabra, la victoria sobre nuestra pobreza, el beneficio del pago total. Cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo, consumado es, y habiendo inclinado la cabeza, entregó el Espíritu. Juan 19:30.
Una de las cosas más tristes de la vida es tener una deuda, ¿no es cierto? Es tan grave que algunos, ante su incapacidad de pagar por el cúmulo tan grande de sus deudas, hasta se han quitado la vida. Algunos se enferman y pierden del todo la paz ante sus deudas. Otros optan por ignorarlo y tratan de sobrevivir, endeudados, escondiéndose de sus acreedores, sin darse cuenta que, aunque no lo quieran, seguirán siendo esclavos. La palabra dice, el que toma prestado es siervo del que presta, Proverbios 22:7, pero no cabe duda que hay de deudas a deudas, y la deuda de nuestros pecados es la más grave y grande de todas. Sin embargo, esta es justamente la bendición que en esta sexta palabra el Señor nos comparte, el beneficio del pago total de nuestra deuda más grande. Por eso dice Pablo, y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con él, perdonándonos todos los pecados, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. Despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Colosenses 2:13 y 15. Podemos ver la figura extraordinaria de nuestro juicio y nuestra pena de muerte destruida por completo a causa de su muerte. Además, la figura nos habla de un desfile triunfal, de un rey que regresa de la guerra con los enemigos atados y humillados, para que todos se enteren de la victoria. Me recuerda a Mardoqueo, siendo paseado por Amán en el caballo real, con el vestido real y haciendo que todo el pueblo lo alabara. Jesús lo dijo de manera audible desde la cruz, consumado es, porque tenía que quedar registrado así. Teníamos que escucharlo. En estas dos palabras escuchamos resumido todo el Evangelio, todo el amor de Dios condensado en dos palabras. Toda la gracia de Dios manifiesta en esta poderosa expresión de los labios sedientos y el corazón agonizante de nuestro amado Señor Jesucristo. Pago total, amor total, gracia total, consumado es. El grito de la más grande victoria, la deuda pagada con la muerte del inocente Hijo de Dios. ¿Puede quedar alguna duda? No hay duda de que nuestra deuda ha sido saldada. La salvación es una bendición tan grande que solo la gracia de Dios podría comprarla. Ninguno de nosotros tendría, ni esforzándose por la eternidad, suficiente para pagar semejante precio. Esto nos recuerda lo que hizo el Señor en la cruz, que fue gratis para nosotros, pero no barato. Para nosotros es gratis, pero a Él le costó la vida. Puede haber algo más grande que su vida. He aquí la victoria sobre el alto costo de la gracia. Seamos libres y disfrutémosla. Séptima palabra, la victoria sobre la muerte, el beneficio de la entrada a la eternidad. Entonces Jesús, clamando a gran voz, dijo, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y habiendo dicho esto, expiró. Lucas 23:46. En la primera palabra se dirige al Padre y pide perdón por nosotros. La victoria sobre la culpa. En la segunda palabra le habla a un ser humano para prometerle seguridad. La victoria sobre la duda. En la tercera palabra habla con María y con un discípulo. Y por medio de ellos habla con su iglesia. La victoria sobre la soledad. En la cuarta palabra se dirige a su Padre y muestra el dolor del abandono, la victoria sobre la condenación. En la quinta palabra le habla al mundo y muestra su necesidad real, la victoria sobre la incomprensión. En la sexta palabra posiblemente habla consigo mismo, la victoria sobre nuestra pobreza. Y ahora en la séptima palabra se dirige de nuevo a su Padre para decirle, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Se trata del sumo pontífice entrando al lugar santísimo para ofrecer el sacrificio. El sumo puente, el único que merece llamarse sumo pontífice, es él. Por favor, es una herejía, una blasfemia llamarle así a cualquier otro. El sumo pontífice, Jesucristo,
entrando al lugar santísimo para ofrendar el sacrificio. Porque eso hacía un sacerdote. Eso hacía un sacerdote en el pueblo judío. Solo el sumo pontífice podía entrar al lugar santísimo. Al lugar santo podían entrar algunos otros sacerdotes, pero al lugar santísimo, a ofrecer el sacrificio por el perdón del pueblo, solo lo podía hacer uno. Ese es Jesús, nuestro único sumo pontífice. En el pasaje se nos presenta un testimonio múltiple. Mire, leamos el contexto del pasaje. Cuando era como la hora sexta, hubo tinieblas sobre la tierra hasta la hora novena. Y el sol se oscureció, y el velo del templo se rasgó por la mitad. Entonces Jesús, clamando a gran voz, dijo: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y habiendo dicho esto, expiró. Cuando el centurión vio lo que había acontecido, dio gloria a Dios, diciendo: verdaderamente este hombre era justo. Alrededor de esta palabra, la última palabra, hay testimonios. Permítame guiarles a descubrir los testimonios. En primer lugar, el testimonio de la naturaleza, y el sol se oscureció, como si el universo mismo estuviera triste y nos dijera a los seres humanos un mensaje. ¿Qué han hecho? ¿Qué sucedió? No sabemos. Pero hubo tinieblas en pleno mediodía, y toda la tarde hubo tinieblas como de noche. Los animales regresaron como que estaba anocheciendo, pero era de día. Pero hubo tinieblas, el testimonio de la naturaleza. Hasta el sol estaba de luto. El testimonio del templo. Y el velo del templo se rasgó por la mitad, como una señal de la gracia que nos ofrece libre entrada al Padre. Ese templo, ese velo, dividía el lugar santo del lugar santísimo, a donde no se podía entrar, sino un sacerdote te representaba. Él entraba para representarte. Ya hemos dicho que al sacerdote le amarraban unos cascabeles en el fleco de su vestimenta, para que hicieran ruido, cascabeles, para que hicieran ruido. Y lo amarraban con una soga de su cintura, porque había tal santidad en el lugar que ellos sospechaban y decían: en una de estas se muere ante la santidad de Dios. Y si así pasa, pues lo arrastramos. ¿Y cómo sabemos que se muere? Cuando dejaron de sonar los cascabeles. No parece que eso aconteciera cada rato, era una prohibición, pero el hecho de que lo hicieran era una señal, porque ¿qué creen? Nuestro sacerdote, nuestro sumo pontífice, entró y sí murió ahí, porque derramó su vida ante el Padre. Y el testimonio del templo nos lo dice: el velo del templo se rasgó por la mitad. El testimonio de la palabra: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu, dijo el Señor Jesucristo en la cruz. Pero se trata de la última parte del versículo 5 del Salmo 31. Así dice, Salmo 31, versículo 5, última parte: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Es una oración de consagración y de ofrenda de su sacrificio. El Señor Jesucristo oraba con los salmos que Él mismo inspiraba a los compositores. Así es que este es el testimonio de la palabra o de la profecía. El testimonio de la humanidad. Cuando el centurión vio lo que había acontecido, dio gloria a Dios diciendo: verdaderamente este hombre era justo. Como primicia de aquellos muchos que habrían de creer y que habrían de descubrir que Él era el Mesías y que Él era el Salvador. Aquí vemos el testimonio de un miembro de la humanidad. He aquí la victoria sobre la muerte. He aquí el beneficio de la entrada a la eternidad. ¿Qué hacemos al respecto de esta palabra? Entrar. Es todo lo que tenemos que hacer, entrar. Él abrió las puertas, Él rompió el velo. Y la naturaleza nos lo dice a gritos. Y el templo nos lo dice como señal. Y la palabra nos lo sigue diciendo. Y los que han creído, como aquel soldado, siguen proclamando que Jesús abrió la puerta. Entremos. He aquí nuestro desafío. Una vez más, como cada año, enfrentamos estas frases cargadas de enseñanza, de desafío y de amor. Pero aunque no podemos dejar de experimentar el sentido de luto por lo que aquel día sucedió, también podemos experimentar la victoria que consiguió para nosotros. Porque Él dijo que somos más que vencedores, y debe ser cierto. A pesar de su muerte, porque resucitó. A pesar de nuestras enfermedades, porque nos sanará. A pesar de las pobrezas, carencias, porque nos enriquece su gracia y su amor. A pesar de las ausencias, porque Él nos acompaña. ¿Qué hacemos entonces ante este desafío? Disfrutemos de los beneficios de su muerte vicaria. Experimentemos la vida a plenitud. No busquemos salvarnos. Dejemos que nos salve. Él ya pagó por nosotros. A usted, amigo,
a usted invitado, a usted que no asiste regularmente a una congregación, pero le invitaron para escuchar este mensaje, para escuchar, para ser parte de este culto, a usted que, no sé, el asunto de la Semana Santa, la vida de Jesús, las películas de la televisión y esas cosas lo han motivado, le han dado sensibilidad. No se trata de una temporada, no, se trata de una realidad. Disfrute los beneficios de la muerte vicaria de Jesús, lo que Él hizo por nosotros, no solo para verlo en una película, es para experimentarlo en carne propia. No busquemos salvarnos, dejemos que nos salve, Él ya pagó. Otra cosa que hay que hacer, postrémonos ante la grandeza de su amor. Gratitud, sometimiento, humildad y amor son las únicas posibles respuestas ante sus hechos. O sea, ¿cómo respondemos ante esto tan grande que hizo por nosotros? Si la naturaleza misma reaccionó ante su muerte, ¿qué hacemos nosotros? Postrándonos, humillándonos ante Él. Es como podemos reaccionar, responder a lo que hizo por nosotros. En tercer lugar, proclamemos a otros la victoria de la cruz. Todos deben de saberlo. Proclamemos a otros la victoria de la cruz. Todos deben saberlo. Que nadie se quede en ignorancia. Que todos sepan que Él abrió la puerta, que Él consiguió beneficios espirituales para nosotros por lo que hizo en la cruz del Calvario. Su muerte en la cruz fue su obra a nuestro favor, y su resurrección, que estaremos celebrando en unos días, su gran victoria. Así que sigamos diciendo, estamos seguros de esto, que en medio de toda aflicción somos más que vencedores por medio de Jesucristo, quien nos amó. Y habiendo estudiado este asunto de las 7 palabras, aquello de que quien nos amó no debe tener ni un ápice de duda, porque esto que hizo Él por nosotros es la prueba más grande de su amor. Por eso, estemos seguros. Y que estamos en aflicción, por supuesto, estemos seguros en aflicción, que somos más que vencedores por su grandioso, profundo, alto, ancho, inmedible amor por nosotros. Gracias, Señor. Gracias por tu amor. Gracias por tu misericordia. Gracias por haber descendido a la tierra, haberte hecho uno de nosotros y realizar esa obra maravillosa a nuestro favor. No logramos comprenderlo y por supuesto no tenemos manera de agradecerlo suficientemente, ni por supuesto ni de pagarlo. Pero Dios, aquí estamos. Te pido, Señor, que nos bendigas y nos permitas vivir a plenitud honrando tu nombre. Y también te pido, Señor, que bendigas a cada hermano, cada hermana que hoy, Señor, nos ponemos ante ti con un corazón contrito, Señor, por lo que hiciste por nosotros. Pero te pido de manera muy especial por aquellos que no han experimentado la salvación, que no han creído en ti de todo corazón, que no te han entregado la vida, que hoy lo puedan hacer, que como el centurión aquel puedan decir verdaderamente eres el Hijo de Dios, y que crean en ti, Señor, y te entreguen la vida y tú les salves y les perdones. Pongo en tus manos a todos ellos, los que están tomando una decisión. Sigan orando ahí en su lugar, sigan orando. Y si usted quiere decirle al Señor ahora mismo, Señor, entra a mi vida, te entrego mi corazón, te entrego lo que soy, aquí estoy delante de ti, sálvame, dígaselo. Él murió para salvarte. Y si entregas tu vida y dejas que te salve, entonces lo que hizo en la cruz cumplió su propósito y tiene sentido para ti. Señor Santo, escucha el ruego de todos aquellos que hoy han de nacer de nuevo. Y bendícenos a todos como iglesia. Bendícenos a todos como discípulos tuyos. Te lo pido en Cristo Jesús. Amén. Llegó de noche y sin tanto aspaviento, tan solo unos pastores de Belén vinieron a estar en su nacimiento. Qué privilegio estar junto a Él. El Rey del cielo al mundo visitaba, y sin embargo Él vino en humildad. Sin gloria y sin poder se presentaba, trayéndonos la vida en Navidad. Jesús, Jesús, tú eres ese niño de Belén. Jesús, Jesús, ven a residir a nuestro ser
y danos tu luz. Siguió el camino de todos los hombres, creció y sencillo carpintero fue. Dejó su oficio y se acercó a los pobres, les anunció su incomparable fe. Cayó a los mares y sanó enfermos, limpió leprosos, ciegos, hizo ver. Anduvo hombro a hombro con su pueblo, se convirtió en razón para creer. Jesús, Jesús, hoy te recordamos con amor. Jesús, Jesús, hazte el dueño de mi corazón y vive en él. Y cuando por fin le llegó el momento, en una cruz él vino a padecer. Llevó mis culpas y mi sufrimiento. Mirad colgado al niño de Belén. Y sin embargo él enfrentó a la muerte, la tumba fría su cuerpo encerró. La oscuridad no pudo contenerle, el niño de Belén resucitó. Jesús, Jesús, tú eres Salvador y nuestro Rey. Jesús, Jesús, eres la razón de nuestra fe y nuestra luz. Y prometió que un día regresaría a establecer su reino celestial, que un día todo ojo le vería, pondría ante sus pies la humanidad. Será el inicio de una nueva vida, la invitación a todos los que creen. Mi corazón anhela su venida, cual rey un día el niño de Belén. Jesús, Jesús, tú eres ese niño de Belén. Jesús, Jesús, ven a recibir a nuestro ser. Jesús, Jesús, tú eres Salvador y nuestro Rey. Jesús, Jesús, eres la razón de nuestra fe y nuestra luz. Jesús, Jesús, hoy te recordamos con amor. Jesús, Jesús, hazte el dueño de mi corazón, vive en él. Estamos seguros de esto, que en medio de toda aflicción somos más que vencedores por medio de Jesucristo quien nos amó. Amén. Amén. Qué hermoso culto. Gracias a Dios por su palabra. Lo bueno es que sí tomé nota. A ver. Es verdad, el diezmo. Mis papás me dieron un sobre para que podamos depositar nuestros diezmos. Familia, rosas, cruz, diezmo. Perfecto. Los secundarios de la Magna Oreb también ejercemos nuestra mayordomía obedeciendo a su palabra, ofrendando y diezmando. Existen 2 cuentas bancarias en las que podemos depositar o transferir nuestros diezmos. O bien usted puede llamar a la oficina de nuestra iglesia para conocer más opciones. En Oreb continuamos trabajando para ser discípulos y llevar el mensaje del Evangelio a quienes son parte de nuestra congregación, así como a aquellos que quieren escucharnos durante este tiempo de contingencia.
La provisión que el Señor da a su iglesia por medio de nosotros nos permite seguir proclamando el Evangelio, enseñando la palabra, sirviendo al prójimo y conviviendo en amor a distancia. Todo esto con el único fin de adorar a Dios sobre todas las cosas hasta mostrar el carácter de Cristo. Mantengámonos fieles en nuestra mayordomía y disfrutemos de las bendiciones y el cuidado de Dios, teniendo la convicción de que en todo somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Hola hermanos, esta semana tenemos muchas actividades especiales porque es la semana más importante para el cristianismo. Es cuando Jesús fue a la cruz, hizo el sacrificio más hermoso por la humanidad y resucitó. Y eso es lo que vamos a estar celebrando durante esta semana. El sábado a las 7:30 de la noche, una cantata preciosa que tiene que ver con todo esto, las palabras de Jesús, testimonios, porque va a estar de invitado Pedro, María, Juan. Bueno, va a ser algo muy bonito que no te puedes perder. Es una cantata escrita por nuestro pastor Eli a las 7:30 de la noche el sábado. El domingo tenemos nuestros cultos de resurrección que comienzan a las 6 de la mañana. Para que vayas programando la alarma, a las 8 de la mañana, 10 de la mañana y 12 del mediodía. A las 10 y 12 son nuestros cultos tradicionales que por supuesto tienen un contexto de la resurrección de Jesús, pero es así, 6 de la mañana, 8 de la mañana, 10 y 12. Y entre el culto de las 8 y 10 se va a conectar nuestro pastor en vivo para que platiquemos con él, para que juntos digamos ciertamente ha resucitado, entre el culto de las 8 y 10 y entre el culto de las 10 y las 12. Entonces esto es algo muy especial que vamos a hacer y que no queremos que te pierdas, entonces velo agendando el domingo. Y también nuestra escuela infantil va a tener enseñanzas muy lindas que también tienen que ver con esto y van a estarse estrenando a las 8 de la mañana durante esta semana la escuela infantil. Ahorita aquí aparecen sus horarios y sus actividades para que no te las pierdas. Esta semana también tienen una enseñanza muy linda para los niños sobre la resurrección de Jesús. Y déjame decirte esto, es el cambio de horario, entonces tienes que adelantar tu reloj una hora o atrasar, la verdad no me acuerdo, pero tienes que hacerlo para que no te vaya a cantar el gallo y tú apenas te estás despertando y no, o sea, te pon atención a eso en el ajuste del horario. Y bueno, nosotros como iglesia tenemos actividades toda la semana que no queremos ahorita enfatizar, pero que tenemos los cuentos con el Paz, devocional con el Paz, café con leche y adoración. Y estoy atento en nuestras redes sociales porque ahí en las redes sociales vamos a estar posteando el lunes, martes, miércoles, jueves, todo lo que tenemos para ti como iglesia. Esos son los avisos de esta semana que son muy especiales, lo reitero, la semana de Jesús, su resurrección. Y te pedimos que los agendes, que nos acompañes, que seamos iglesia a pesar de la distancia y que celebremos que ciertamente nuestro Señor ha resucitado. Te esperamos, no te lo puedes perder. Gracias a Dios por su obra a favor de nosotros, a través de Jesucristo y su muerte en la cruz. Y si Él se ocupó de nuestro problema fundamental, que a nosotros nos era imposible solucionarlo, también se ocupa de nuestros otros problemas, menos trascendentes porque no son eternos, pero igual de dolorosos para nosotros porque son de esta vida. Así es que confiemos en Él siempre y pongamos en sus manos nuestras necesidades. Y así como oramos en la oración del inicio del culto, oremos una vez más y pongamos en sus manos nuestras vidas. Señor, aquí estamos delante de ti, bendícenos como pueblo. Tú conoces nuestras necesidades aquí en la tierra, nuestras carencias. Suple, Señor, por favor, de acuerdo a tu gracia y misericordia, no de acuerdo a nuestros hechos. Bendícenos, Señor, de acuerdo a tu sabiduría y no necesariamente de acuerdo a nuestras peticiones. Bendice a tu pueblo, Señor, a cada familia, a cada corazón, a los enfermos. Bendice los trabajos, las empresas, los salarios de cada quien, Señor. Cuídanos de secuestros y de heridas de muerte de la delincuencia. Bendice a los hermanos que han experimentado en este tiempo de tanta delincuencia, incluso robos, Señor, de sus propiedades, de su potencial económico para seguir adelante trabajando. Y suple, Señor, a tu pueblo y bendícenos. Gracias porque solucionaste nuestro problema fundamental y nos dices salvación. Mientras vivimos, Señor, te pedimos que nos sigas bendiciendo en cada día. Danos el pan de cada día y el sustento de cada día en términos generales y el cuidado de cada día y la protección de cada día y la salud de cada día. Te lo pedimos porque confiamos en ti. Y que tu amor de Padre, tu gracia mostrada en Jesucristo, en la cruz del Calvario, muriendo por nosotros, y el poder de tu Santo Espíritu nos acompañe por siempre. Amén.
murido vengo yo. Aunque se fue solo, no estoy mando al Consolador. Divino Espíritu que hoy me da perfecto amor. Fue en la cruz que primero vi la luz y las manchas de mi alma yo lavé. Fue allí por fe que vi a Jesús y siempre feliz con él seré. Fue en la cruz que primero vi la luz y las manchas de mi alma yo lavé. Fue allí por fe que vi a Jesús y siempre feliz con él seré. Sigamos juntos lo que resta de esta semana. El día de mañana tenemos, además del culto a las 12 con un predicador especial invitado, también tenemos por la tarde, ya se anunció y se seguirá anunciando, la cantata El Cordero y el León, la historia de Jesús en sus propias palabras, letra y música del pastor Elí, lo mejor que se ha escrito, se ha compuesto sobre las 7 palabras de Jesucristo musicalmente hablando, y además dramatizada la historia por los actores de nuestra iglesia. Será un espectáculo hermosísimo, lleno de mensaje para nuestra vida, lleno de aliento, de fortaleza, de esperanza. No se lo puede perder. Y por supuesto el domingo con los cultos de resurrección. Y quiero pedirle que el domingo, si salimos a la calle o si salimos a la pantalla, si nos comunicamos con alguien, que estemos de blanco. Le propongo que estemos de blanco. Aunque no nos vamos a reunir presencialmente, que donde quiera que nos demos a conocer, nos vea la gente, estemos de blanco para manifestar la resurrección. ¿De acuerdo? Porque hoy hemos celebrado su muerte, pero el domingo celebraremos su resurrección. Orad, hemos sido puestos por Dios en esta tierra para decirle al mundo entero que la muerte de Jesús tiene sentido cuando le entregamos nuestra vida y somos salvos por Él. Tiene sentido para cada uno en lo particular, porque sí, Él murió para abrirnos el camino hacia el Padre. Amén.